tiene que ver con un temorazo y el por qué se hace del revestimiento de frutas y verduras en post-cosecha. Es una clase de hoy día. Esta clase, por mucho que la haya grabado el querido Margot, entra para la segunda oración. Hasta la semana pasada entra para la primera. De la segunda. Para que no. ¿Cierto? Sí, todo lo que cuando es franco conmigo, así ya, obvio. Ok. No me siento menoscabado. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar de este revestimiento de fruta y verdura. Pero vamos a explicar de qué se hace, cuáles son sus principales funciones en la tecnología de post cosecha. Primero, muchas veces te han visto frutas en que está más brillante de lo común y generar el color brillante y brillo hace un efecto visual de que son productos o más frescos o están algunos son por cera, otros son por peliculado. Vamos a ver qué diferencia entre revestimiento y peliculado, ¿ya? Todo tiene una función ya sea visual o de conservación en post cosecha, pero antes de empezar con materia vamos a colocar lo siguiente. Creo que está desconectado. Está prendido. Alguien que sea más tecnológico que este video y que me ayude. Eso es lo que reclamamos mi papá. Ay, están poniendo a la manzana. Déjame revisar. Sí, como que te antes de que explote los volantes. Ya. Ya. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar de productos que por definición son revestimiento. Vamos a ver qué es el revestimiento o recubrimiento o cubierta en productos de post cosecha de la cadena primaria. Después me van a referir a aquellos que se usan directamente en los productos de almacenamiento. ¿Ya? Por definición, cualquier cosa que se le agregue a este tipo de productos de consumo primario son comestibles. ¿Ya? Son comestibles por base. ¿Ya? Y vamos a ver qué dicen de los recubrimientos y las ceras o películas que se le agregan a los productos. Y esto básicamente, antiguamente había un video de un caballero que se dedicaba a hacer esto con la manzana, raspar la manzana, sacándole una cera, literalmente. A ver, sí, un reloj pensando. A ver, qué carajo lo que nos van poniendo de bueno.
y no te metas sanidad, que metas el gobierno, ni te metas nadie. En forma natural, por ejemplo, los arándanos tienen una cera que se llama florina, que es un poco incluso, ¿cierto?, como más opaca. Y tiene como función evitar, entre otras cosas, el intercambio de que ingrese agua al producto, que se pudra, los machucones y otras cosas, ¿ya? El caballero decía que no, aquí no se mete el gobierno, no se mete nadie, pero en general los productos que se utilicen como revestimiento para frutas están normados a nivel país en su uso, ¿ya? Y él decía, esto está lleno de pesticidas, plaguicidas. Bueno, uno podría pensar, a jugar, ¿realmente sabemos lo que tienen estas cosas? Puede ser que no, podemos tener un margen de duda, pero que por definición todos los movimientos o películas que se le agregue a un producto o que sea parte de una especie de capa externa, no directamente adherir al producto propiamente tal, por definición, o son degradables en el lavado o básicamente son comestibles, ¿ya? Fíjense que tienen altas funciones, evitan ataque patógeno, de forma natural la cera, ¿ya? Y como les decía, la manzana, si ustedes la agarraron un cuchillo y fuera una manzana sin cera, igual le sacarían un poco de cera, ¿ya? Porque tienen una cera natural chiquitita. Ustedes, si tocan una manzana recién de una huerta orgánica, van a encontrar que tiene una sustancia como más pegajosa afuera, que es una especie de revestimiento natural. Esto es importante, las empresas pueden colocar cera o algún revestimiento, pero es tan pequeña la capa, ya que tiene que ver con la aplicación, que durante el lavado previo a la comercialización se elimina. Vieron el video, lo pueden ver después en la casa. Gracias a esta cera se reduce la transpiración y la respiración. O sea, funciona como una barrera para los dos grandes problemas con cosecha, que es la pérdida de peso por pérdida de agua y la respiración por la cantidad de oxígeno y CO2. Entonces, estos recubrimientos, las que agregan cera en general hidrosoluble, que agregan en este caso la mayoría de las empresas, los productos de exportación, tienen como fin mantener, digamos, aumentar el tamaño de tiempo de almacenamiento, aumentar el almacenamiento y evitar ciertos deterioros de la fruta. Mejora aspecto, mejora la vida útil. Eso es lo que dice la empresa de tecnología, que son revestimientos cera, que son productos que no producen o revisten mayor problema para la salud. Eso es lo que se dice, ¿cierto? Y estoy dando los puntos de vista. El video también, ustedes lo pueden encontrar en el final del 2015, el que decía, ¿qué carajo le echan esta manzana? Estamos comiendo puro pesticida, ¿ya? Que es una aplicación de cera que empezó a sacar con un cuchillo. Hay otros videos donde obviamente si es una cera le ponen fuego, es inflamable, para decir esto es tóxico, ¿ya? Todos esos puntos asociados. Pero por definición, las ceras de recubrimiento son productos que no deberían producir daño en el consumo. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos a ciencia cierta
cuál fue la base de preparación de un acero de recubrimiento alimenticio, y en algunos casos hay componentes que podrían producir a ciertas personas alergias. Y aquí sí le tomo al caballero de Sopiral en que hay una deficiencia, en que no hay, como en un producto elaborado de segunda, tercera, cuarta gama, donde hay una etiqueta con los ingredientes, aquí no hay. Por mucho que uno asuma que la gente va a lavar o comercialización van a lavar los productos y van a eliminar los revestimientos, falta un poquito, y posiblemente no es más, haya una dentro de la bolsa o en los lugares de venta más masivos, haya un concepto de estas frutas fueron revestidas con tal principio activo, la bien como para asegurar que usted no la consuma. ¿Por qué? Vamos a ver los componentes de estas bases de revestimiento en fruta, que son varias, ¿ya? Entonces, ¿qué es un recubrimiento comestible? Capa delgada de una estructura que puede ser o no comestible, que puede ser comestible. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí tienen una fruta con recubrimiento y una fruta que está sin recubrimiento, una que está marchita y se echó durante el tiempo versus la misma manzana con recubrimiento. Por lo general suele elaborar sustancias de polímeros de muchas matrices de productos naturales. Pero ojo, ¿quién aquí en la sala es estrictamente vegano? No estoy pegando a alguien, no es malo. Parte de cada uno toma la decisión de ser omnívoro, vegano, naturista, una alimentación más saludable y todo. Supongamos que alguien es 100% estrictamente vegano. Tan vegano que no tiene ni gatos porque no quiere comprar alimento animal para al carne. Ahí, extremos. Ya, a ese nivel. Y le dicen que su manzana tiene un recubrimiento con base quitosana. Se les va toda su ideología, su forma de pensar, sin saber, está consumiendo algo con un derivado de un animal. ¿Dónde? En la recubrimiento del fruto que no lo lavó, ya está con un extracto de caparazón de un crustáceo. Para cierta persona es algo que no es tan terrible, para una persona que sea estrictamente vegana puede ser una complejidad. ¿Ya? Son elaborados en general de productos naturales que generalmente, como les decía, son en base a proteínas, azúcares y aceites en distintas proporciones. ¿Ya? Vamos a la clase ahora de la presentación, un poco dando el tema que bastante tiene algunos retractores el uso de estos productos. Hablamos de dos cosas, de película y de revestimiento. Vamos a hacer la diferencia. Las películas son estructuras de polímero que se forman en forma independiente al producto. No se le aplican directamente al producto, son como una película externa y que ¿cierto? Están separados del producto, significa que yo los puedo separar del producto, ¿ya? Y generalmente las películas, ¿ya? ¿Cierto? Se pueden eliminar generalmente con un lavado en una estructura y no se adhieren directamente al producto, están separadas, ¿ya? Entonces la película es un peliculado, un peliculado es una estructura que está formada por muchas matrices, por muchos productos, pero que no está directamente adherido al producto, ¿ya? Y eso es una película. Un revestimiento o una cubierta, donde están las ceras, por ejemplo, cubierta o recubrimiento involucran un polímero que se agrega directamente al producto, con una inmersión o con una aplicación, ¿cierto?, de una inmersión, una aspersión, por ejemplo,
que pasemos una fruta por una línea con un chorro continuo que agrega el producto, pero va directamente a la superficie del objeto que se pretende proteger. Y en este caso las cubiertas llegan a ser parte del producto y permanecen durante su uso y pueden permanecer también en el consumo. No necesariamente al lavarlas se eliminan. Las que más se usan con este concepto en los productos de materias primas son los recubrimientos, más que las películas. ¿Ya? Vale decir, son sustancias que se agregan directamente al objeto, a la fruta, a la hortaliza, etc., para protegerla y mejorar, más que mejorar, evitar el deterioro de estos productos y que llegue en mejor condición al consumidor. ¿Ya? Dentro de las películas tenemos, por ejemplo, las ceras. Entonces, las películas son preformadas y se agregan por calor o tienen una cierta estructura, pero no van directamente al producto, y los recubrimientos se aplican, ¿cierto?, directamente a los productos. Ambas pueden ser comestibles o biodegradables. Ambas pueden ser comestibles o biodegradables. Por eso es preferible siempre, antes de comer cualquier fruta, sobre todo las que vienen con etiqueta PLU, lavarlas. Porque, insisto, si bien por definición son comestibles, puede ser que para ciertas personas una matriz de un recubrimiento tenga algo que le pueda producir alergia. Y a veces, por algo tan inocuo como comer una fruta o una verdura, como que una reacción alérgica y empezar a preguntarse de qué fue, y a veces son por el revestimiento que tiene. Es como cualquier medicina, cualquier cosa que uno consuma, que siempre hay un riesgo de que a alguien le pueda caer mal. Pero por definición no. Sí, ya, este tenía problema. La mayoría son de productos orgánicos, ¿ya? Algunas son sintéticas, que vamos a ver que ya están más en desuso, pero la mayoría son de fuentes orgánicas, ¿ya? Sí, Cabrera. Pero ¿y si eso como que se degrada con el tiempo o si se degrada con el ambiente, hace con la temperatura, o con el agua, con un lavado de agua? O sea, pero imaginando que no lavo una manzana antes de comérmela, estaría como ingiriendo eso. Sí, pero no necesariamente te vaya a causar un problema a ti particularmente, pero puede que a un público muy limitado te pueda producir síntomas. Cuando usted toma un remedio, por ejemplo, hagamos un remedio común, paracetamol, y ver que tiene ciertas prescripciones que hay ciertas personas que le pueden producir un daño, pero está en la etiqueta. Aquí es lo que voy yo, que si bien, por definición, estos productos son un poco más laxos en la parte reglamentaria, deberíamos saber qué recubrimientos pueden tener estos productos para tomar una mejor decisión de lavarlo o de sacarle la cáscara para evitarlo. Ahora, estos productos no se introducen ningún químico ni de recubierta ni de cubrimiento, se introduce la estructura dentro de la pulpa, sino que queda con un efecto solamente superficial a nivel de la primera capa externa. No es que se vaya a introducir en el producto. O sea, por ejemplo, si usé un producto en base, por decir ahí, un solvente, una pintura, esta se introduzca dentro del producto, sino que queda en las capas más externas. Eso por definición. Ya, los recubrimientos comestibles están formados en sustancias naturales, ¿ya? De composición heterogénea porque tienen una mezcla de estructuras, ¿ya? Y que se pueden ingerir sin riesgo mayor al consumidor y que pueden incluso aportar proteínas, nutrientes, vitaminas, antioxidantes, etcétera, entre otras cosas. O sea, le puede dar un valor, ¿cierto?, mayor al producto. Y es, por decirlo, la primera estructura que protege al fruto. Y en algunos casos, a estos recubrimientos se le da también el nombre de envase, porque básicamente es la primera estructura que está en contacto directo con el producto. ¿Ya? Vamos a ver qué ventajas tienen estos productos y qué condiciones deben usarse para poderse valorar como producto.
La mayoría de los productos de exportación tienen recubrimiento porque de alguna forma ayudan a mantenerlas por más tiempo. Es una tecnología utilizada, como decía, con polímeros naturales. Entonces, ¿cuáles son lo que uno le pide a estos recubrimientos o películas? Recubrimiento, recuerden, a lo que se aplica directo al producto, y película es un polímero que no se pone directo al producto, pero puede generar una primera capa de separación. Reducir la pérdida de humedad. Principal factor que uno le pide a este tipo de estructuras. Reducir la respiración o el transporte de gases. ¿Ya? Evitar la oxidación o la pérdida de grasas y aceites. Reducir el transporte de solutos, o sea, reducir todo lo que es el proceso del gasto de nutrientes. Evitar los daños o mejorar la propiedad mecánica como una barrera externa, por ejemplo, antes los machucadores en el transporte para evitar que se dañen son utilizados. Retener componentes de olor volátiles y tienen ciertos aditivos como antioxidantes que ayudan a mejorar, ¿cierto?, la vida en post cosecha. Eso es lo que uno busca en estos recubrimientos o películas comestibles. Ventajas. ¿Ya? Consumo directo con el producto. Si son comestibles, se pueden consumir directo con el producto. Siempre hay cierto porcentaje de población que puede tener un efecto al polímero que se utiliza. ¿Ya? Posibilidad de embalaje individual o de pequeños trozos. Hacen como si fueran a veces la función de una atmósfera modificada, porque al tener esta recubierta ya estoy mejorando o estoy cambiando las relaciones de gases que están llegando al producto. ¿Ya? Posibilidad de empleo en el interior del alimento, por ejemplo, entre los distintos componentes de un alimento en una mezcla. O sea, puedo guardar mezcla de alimentos, no solamente de primera capa, sino que otros, con distintas ceras y con una mejor, sin intercambiar gases entre ellos para una maduración. O sea, podría tener frutas con distintas tasas respiratorias con cera, pero con la misma temperatura de almacenamiento, y la cera hace que no haya un intercambio entre los productos. ¿Ya? ¿Qué se requiere? Que sean palatables, que no le cambien el sabor ni que produzcan una cosa extraña en el producto que estoy agregando. Buenas propiedades mecánicas, de estabilidad, que se adhieren al producto, etc. Y que sean sin toxicidad, o sea, no pueden haber ningún residuo ni que se queden adheridos residuos de plaguicida o otras cosas en este tipo de productos. Las películas y cubiertas biodegradables son unas barreras ideales para la humedad, el oxígeno, etc. Y a diferencia de las películas recubiertas comestibles, estas biodegradables con la limpieza desaparecen. ¿Ya? Y la intención de la película biodegradable es reemplazar el empaque o parte del uso de bolsas plásticas en general. Y los biodegradables, como les decía, son aquellas que al lavado con el agua principalmente desaparecen. O sea, las películas que son biodegradables tienen como fin, ¿cierto?, evitar el uso de plástico y eliminarlas con el agua antes de comer. Eso ya lo habíamos dicho. Se me pasó. Ya. ¿De qué están hechas las películas comestibles? Proteínas, aceites y azúcares en general. ¿Ya? Proteínas, fíjense los componentes. Colágeno. ¿De qué origen es el colágeno? Animal. Por eso les decía que 100% estrictamente veganos, mejor la de la fruta. Porque pueden tener proteínas que son de base de colágeno. Gelatina, eso ya es más blanda. Ceína, que es una proteína proveniente del maíz. Gluten de trigo, cada vez más en desuso. ¿Ya? Y proteínas de la leche. Esos son algunos productos de origen proteico que se usan como base para elaborar estas cubiertas o películas comestibles. Polisacáridos como almidón, alginato y carraginato, que son en general azúcares de algas en general. Pectina,
que es una azúcar proveniente de, ¿cierto?, generalmente de frutos de tipo upomáceas, y finalmente quitosano, que es una azúcar proveniente de la caparazón de un crustáceo. Se usan en mezclas, proteínas y polisacáridos moleculares que aporta cada una de estas. ¿Cuáles están más en desuso? El gluten, obviamente, los derivados de leche y los derivados de productos de origen animal cada vez están más restrictivos en su uso por la naturaleza del producto que se está consumiendo, que es de origen más bien vegetal. ¿Ya? Entonces, el colágeno está en desuso, ¿ya? El gluten y la proteína de la leche, porque ahí les digo un poco lo que decía el caballero, que no sabemos, no está muy bien regulado. Acá no hay una información absoluta de los componentes de las películas comestibles. Lípidos, que se usan, aceites que se usan para las recubiertas. Ceras, como por ejemplo antiguamente se usaba mucho la aceituna de abeja. Ácido graso, aceite en general. Y hay una mezcla de productos básicamente de tipo aceitosos que se usan para la elaboración de películas. Ahora, en general aquí hay varias formulaciones, que vean algunas. Tenemos, por ejemplo, distintas aplicaciones. Se pueden poner películas de las características de las películas proteicas en general. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos como base se usa la gelatina, un glicerol finalmente. La primera capa se puede usar una mezcla de productos. En una aplicación podemos aplicar primero gelatina. Este en general se aplica en frío, ¿ya? Es soluble en el agua, más en caliente que en frío, se asemeja con el agua no bien tibia. Es una mala manera para el ingreso de agua a los productos, y como película es flexible y suave, básicamente sin olor ni sabor, la gelatina. ¿Ya? El cloruro calcio, el ácido láctico, el ácido tánico, ácido láctico, que son ácidos que se le agregan para mejorar ciertas condiciones, hacen que esta película, que no va directamente al producto, que es un film que se hace, mejore, por ejemplo, la barrera con el agua. O sea, de por sí yo no podría usar una barrera solamente, o una película solamente esa de proteína, sino que se le agregan otros aditivos para mejorar esa condición. ¿Ya? Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, puedo usar una primera etapa donde yo le agregue gelatina, glicerol, y le agregue otros componentes para de alguna forma mejorar la barrera contra el agua y que sean, ¿cierto? Y en este caso todas estas películas se hacen en caliente, no es que se aplica el producto. Recuerden que la película es algo externo que no va directamente con el producto, pero tienen como base esa gelatina. Caseína al 10%, en este caso también, si se dan cuenta, es soluble en agua fría, pero es una barrera mala con el agua, y se le agregan ácido tánico o ácido láctico para mejorar esa barrera con el agua. ¿Qué quiero decirles? Que en general las proteínas, si bien no cambian mucho el sabor del producto, son una pésima barrera para evitar el ingreso y salida de agua de los productos. O sea, para evitar la transpiración, la mayoría de las proteínas son de mala relación con eso. Fíjense, se repite, caseína al 5%, pobre barrera contra el agua. Y si le agregan, por ejemplo, ovoalbúmina, albúmina de huevo, otra proteína, que podría ser la primera capa, fíjense que también es pobre resistencia contra el agua, y hay que agregarle otros componentes para mejorar esa condición. Las barreras oponibles en base a proteínas, las proteínas en general no modifican el sabor, en ningún caso, ¿ya? Modifican el sabor, pero son una mala barrera para el agua, por lo tanto se le agregan ciertos componentes para mejorar esa condición. Ambas dos, si alguien fuera estrictamente vegano, imagínense una película, un producto que tenga derivados de animal. No creo que sería bueno avisarlo porque, insisto, uno debe ser consciente y con las personas. Ya, en general las barreras de proteína y las películas comestibles de proteína tienen esa función de que mejoran, en este caso,
la duración del producto, pero todas como ingredientes, si bien no le cambian el sabor al producto, no le cambian la palatabilidad, son pésimas en cuanto a el filtro al agua, tanto el ingreso como salida de agua. Las películas y las barreras en base a polisacáridos, a azúcares en este caso, ya son excelente barrera para los gases y se adhieren muy bien a las frutas y las verduras. La desventaja solamente de usar este tipo de barreras es que también son una muy mala barrera para la humedad, ¿ya? Debido a que la mayoría de los azúcares son hidrofílicos con el agua, o sea, se diluyen con el agua, ¿ya? Estas películas en general son de color claro, resistente a la deformación, son muy buenas para evitar, por ejemplo, los golpes, los machucones, pero al igual que las proteínas, ya en general tienen algunos problemas. Por ejemplo, mejoran la apariencia, por esto como efecto de que son una barrera un poco más transparentes, reducen la posibilidad de ataques de microorganismos, pero son pésimas barreras para el agua, al igual que la base de proteínas, ¿ya? ¿Cuál es el polisacárido que más se usa? El almidón, como base para las películas, ¿ya? La celulosa, polisacárido, maltodextrina de la leche, alginato de sodio, son bien usadas. Y fíjense que todas son en general pobres al agua. ¿Cuál base polímera será buena para evitar el agua? Si les dije proteínas, azúcares y aceites, ¿cuál creen que es una buena barrera para evitar la transpiración y la pérdida de peso no hortaliza y fruta? De las tres, los aceites. Y dentro de aceites estaba, por ejemplo, la cera de abeja, que era muy usada antes, que si yo, ¿cuál es el problema? Si hago una capa muy gruesa, genero anaerobiosis, y esa fruta finalmente se fermenta. Por lo tanto, hay que tener ojo con esas capas. Ya. Alginato de sodio, carboximetilcelulosa, en general esta es una muy buena barrera sola, sin nada más como barrera contra el agua, y es un buen elemento solo para el vinagre. Soluble, fíjense, la solubilidad significa que es más fácil de que se elimine con agua fría y con agua caliente, en este caso la metilcelulosa. Y de que la capa aceite sea demasiado gruesa, ¿de qué depende? Del tiempo de aplicación y que el chorro, como se aplica, esté mal graduado y le cae un tremendo chorro que ahí puede generar un efecto de fermentación. ¿Ya? Películas con base a lípidos, o sea, a grasa y aceite, principalmente. ¿Ya? Son excelentes propiedades como barrera frente a la humedad. ¿Ya? En general, el problema que tienen es que pueden cambiar la palatabilidad, ¿ya? Por ejemplo, soportes de aditivos liposolubles, pueden agregarse cosas que son de liposolubles, protegen contra los golpes, los escaldados, ¿ya? Por ejemplo, escaldados de fruta por frío, una buena película en base a lípidos podría ayudar. Evitan el crecimiento de microorganismos en la superficie y evitan la oxidación, porque hacen que la oxidación sea en la capa externa y no dentro del fruto. ¿Ya? La mejor barrera para el agua de las tres son los aceites. Y como base podemos encontrar, por ejemplo, y aquí hay algunos productos, y esto es de 2001, y ven cómo ha cambiado. Uno de los bases que se usaba antes en recubrimiento de tipo biodegradable no comestible era la parafina. Y se usaban frutas y vegetales frescos. Carnauba, ese ya es un aceite de origen natural, en frutas y vegetales. Aceites comestibles, como aceite de maravilla u otros. Lecitina, que proviene, que es también un aditivo de alimentos. Y resinas de fruta, resina directamente de árboles en fruta y eso. ¿Cuál de estos ya se dejó de usar hace tiempo? La parafina. Está eliminado del sistema porque obviamente es un derivado no natural, es un derivado de hidrocarburos en base a aceite. Y se usaba para frutas y vegetales frescos de aplicaciones de películas en alimentos. Generalmente tenemos ceras que se aplican con solventes químicos y hay ceras en agua. Y en general
se usan las ceras en agua como emulsión. Si es que puede usar de base central eso. Ahora, la mayoría de los recubrimientos actuales es una mezcla entre agua, o sea, entre azúcar, entre lípidos y proteínas para generar una buena capa comestible. Y otra cosa, que también estos productos no se pueden adherir el resto de plaguicidas y pesticidas a este tipo de estructuras. Y una de las razones es porque las ceras en general están, las ceras con solventes, básicamente que se aplican en caliente, ya de hidrocarburos de petróleo, usadas como la parafina y otros, ya están en desuso, es porque se encontraron muchas veces restos de agroquímicos, de químicos, en esta estructura más que en la fruta propiamente tal. Ceras vegetales de uso actuales, la carnaúba y la candelilla. Ceras animales que se siguen permitiendo su uso a pesar de todo, la cera de abeja, ¿ya? Y las ceras minerales que ya están en desuso. Esa temperatura que hay del punto de fusión, la punto en la cual, cierto, se derriten y se pueden de alguna forma adherir a los productos. La cera de abeja resiste mucho las altas temperaturas, ¿ya? Antes de derretirse propiamente tal. La parafina menos, como punto de fusión. Ya, la cera en general, ¿cómo se aplica? Quiero mostrar una imagen para que vean la aplicación. Es un paso de la fruta por esta estructura que tiran un chorro continuo o rodillos que la van mojando, ¿ya? Y que en este caso, ¿cierto? Hay una aplicación de cera con fungicida permitido que mejora el aspecto de los limones para aumento del brillo y da mayor vida a la náquera. Esto es del 2000. Ya no están aplicando fungicida, pero sí esta cera como efecto de brillo, pensando en que el daño aquí no daña la pulpa, sino que la cáscara, y que visualmente se vean muy, muy bonitos. Entonces, si ustedes quieren evitar el consumo de limones con cera, ya los más brillantitos traten de no elegirlos, no necesariamente son los más jugosos, sino que tienen un efecto visual bonito. La cera, ¿en qué se ocupan? Principalmente en cítricos, melones, manzanas, peras, plátanos, palta, ¿ya? Zanahorias, camote, pepino, calabaza, ¿ya? Y esta, ¿cierto? Básicamente en toronjas, si se dan cuenta, en mango y en limón, en frutas donde el aspecto visual importa mucho, ¿ya? Y que en general las ceras, su principal ingrediente, como les decía, son los lípidos, porque son mejor barrera para el agua. Este es el sistema de aplicación de cera por nebulizador, ¿ya? En este caso el producto pasa por esa gota, como les decía, y va a depender del tiempo y de que también esté el chorro del nebulizador para la aplicación en forma adecuada y homogénea. Como les decía, en general, y esta es la última de apunte, porque vayan a poder disparar, como esta de manera la segunda prueba, se busca una mezcla de los componentes, ¿ya? Yo no les digo que no coman productos con manzanas naturales, con cáscara y todo, se lo pueden comer, pero falta algo de regulación en el componente que tiene. Por definición son comestibles, pero ya saben que si tengo una hecha con base en gluten, algo celíaco le puede consumir. La cuarta gama está en el envase, no son parte. Aquí estos productos uno puede incluso no usar envase, sino que directamente en una caja. Esa es la idea. En el consumo fresco, la mayoría de estos productos están en el consumo fresco. Ya, chicos, la prueba de este ramo es el día 24 de septiembre, vale decir, el miércoles subsiguiente. Pero VAT, el 17 de septiembre, que sería el próximo miércoles, las actividades académicas duran hasta, para que sepan, la 1 de la tarde. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Un repaso para la prueba. ¿Ya querían ustedes alguna cosa? Vamos a tener un repaso para la prueba 1. ¿Ya? Entonces, el 17 de septiembre tienen solo clase hasta la 1. ¿Usted está hablando de feriados? Sí. No.
No, legalmente no salió. No lo quiero publicar. Fue rechazado el feriado de la Cámara de Dispensadores y después querían cambiar para el 20, pero tampoco. Salvo que quede como un fin de semana, como queda el 17 en algunos casos, pero para esta fecha que no puedo dar los feriados porque si no me meto en un tete por hacer cosas que no me corresponden. Ya, el 17 tiene clase hasta las 13 horas, o sea, no hay más clase en la tarde. No sé si tienen clase en la tarde. Sí. ¿De qué tenían? ¿De vida? ¿Inglés? Sí. No, ya, no hay clases. Hasta la 1 de la tarde, que son las clases día miércoles. Mañana, insisto, solo clases teóricas hasta las 14 horas. El director de carrera me acaba de insistir que la encuesta de servicios, que están bajo la encuesta de servicios, y que les doy el dato. Por favor, no es larga. No sé. Es larga. Por favor, la hagan, me están pidiendo. Evalúen ustedes como ustedes sientan, pero por lo menos que evalúen. ¿Ya? El plazo es hasta el 15 de septiembre, o sea, hasta el día lunes. Hubiera puesto un juego de la lección los plazos. Claro, ¿cierto? En vez de tener toda la pizarra jugada con esto y 0 de 0. Entonces, el próximo miércoles van a tener un repaso. ¿Ya? Y la prueba es el 24. ¿Ya? ¿Qué más les doy? Digo, la materia entra hasta en la clase de la semana pasada. Esta materia es para la segunda evaluación, que vamos a hablar de revestimiento, atmósfera modificada, atmósferas controladas, etcétera, que se usan para la exportación. ¿Ya? Y después nos vamos metiendo a productos y su post cosecha, o sea, cerezo y sus características de cosecha, palma y sus características de cosecha, kiwi y sus características de cosecha, etcétera, guiándonos en 2 o 3 páginas de internet donde está esta información y vamos a elaborar la clase más. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? Algunos que